¿Cuáles serían, doctores, las manifestaciones o los tipos de alergias más comunes en los menores? Mire, en los menores lo que vemos con más frecuencia es el asma, la rinitis alérgica y algunos niños, por ejemplo, la dermatitis atópica, que antes se llamaba neurodermatitis porque se asociaba mucho con cuestiones de estrés, pero en los chiquitos se manifiesta, por ejemplo, en los bebés, el clásico niño bonito, chapeteado, pero que tiene sus mejillas rojas Coloraditas, sí. y las toca uno y están como lija. Esa es una dermatitis atópica. Entonces hay que checar por qué razón, ¿sí? Pueden ser varios factores. El asma es uno de los problemas o las manifestaciones de la alergia más frecuentes, lo que es asma, rinitis alérgica. ¿Qué es la rinitis? Es inflamación de la nariz, es lo que platicábamos que Sí. parecía como gripa. Bueno, y la nariz pues está al contacto de cualquier cuestión ambiental y entonces el paciente reacciona y empieza con estornudos, comezón en la nariz, el paciente hace mucho esto, o sea, levanta mucho la punta de la nariz, descansa, nariz tapada, niños con voz gangosa y curiosamente esto pues hace que respiren con la boca abierta, empiecen con tos y muchos pacientes que tienen asma también tienen rinitis alérgica y al revés. Otro aspecto importante y está conectado, por ejemplo, son los ojos, la conjuntivitis alérgica, el niño que tiene ojos rojos, que siempre se anda Está tallando, tallando. que en las mañanas amanece con el ojo lagañoso, o sea, con secreción en el ojo. Puede ser también, es una manifestación alérgica, la piel, ¿sí? Que es una dermatitis atópica. Algo interesante que la alergia en general, el 80% de las alergias inician antes de los 5 años de edad. Aunque muchos adultos sean alérgicos actualmente, pero si usted revisa su historial, esas personas empezaron antes de los 5 años de edad. ¿Por qué? ¿Por qué esa manifestación a los 5 años o antes de esa etapa? Por la cuestión hereditaria, o sea, ya es Ya. un gen que se trae. Yo a veces les digo a los pacientes, es como el color de sus ojos, es como el color de su cabello, aunque usted se lo pinte, el color de su cabello natural va a aparecer de tal manera, ¿sí? Y el factor inflamatorio ahí influye mucho, o sea, es algo que aparte de la reacción en el momento, llega el alergeno, ¿sí? Hace esa reacción. Ajá. Y entonces esa reacción lo que va a hacer es que produzca un proceso inflamatorio. Todas las alergias normalmente son inflamatorias. Nos dan proceso inflamatorio, sí, secundario. Vamos a este testimonio y continuaremos hablando precisamente de las alergias. No se vayan. Pues que proteínas, por ejemplo, el pollo, el pescado, bueno, el pescado no porque están muy chiquitos, la carne, las verduritas, o sea, suplir todo con eso. Mi pequeño le pasaba desde que nació con una tos con mucha flema, no se le quitaba. Y pues yo les recomiendo a las mamás que desde que vean primeros síntomas, ver y pues no darles de comer desde antes de la edad, que por lo menos a los 6 meses, porque a veces le da uno de todo, de que ay, las probaditas y no, pues no es bueno. Me han dicho pues que sí, que tienen cierta edad, de que empiecen a probar ciertos alimentos, y menos que lo general son el huevo, los cítricos, que son los que contienen más alérgenos. Y por lo general uno pues les da les digo, o sea, las probaditas y eso, y no, pues tienen cierta edad después del año, dependiendo de cómo ven, también tiene que ver mucho los genes que tengas ya. Por ejemplo, en mi caso, parte de su papá tiene familiares asmáticos con muchos agentes de sus problemas de alergias. Entonces yo recomiendo que vayan desde los primeros síntomas. Bueno, con el primer niño fue la primera cita, después le hicieron todos los estudios y al mes me lo citaron. Ya después cada
4 o 6 meses, dependiendo cómo vaya avanzando el problema del niño. De este niño, pues apenas voy en la segunda consulta. Que sí, tenemos que llevar una relación para seguir cómo va el niño hasta que ya esté bien. Bien, continuamos hablando de las alergias. ¿Y qué tan grave es este problema de las alergias en Jalisco, por ejemplo? En el 2002 tuvimos a bien participar en una encuesta mundial patrocinada por la Organización Mundial de la Salud. Esta encuesta consistió en aprovechar niños escolares en la edad de 6 a 7 años con una encuesta dirigida a los padres sobre preguntas validadas de la rinitis alérgica que habíamos comentado, como un recuerdo de esto, la comezón, el estornudo, como el asma bronquial, caracterizado con falta de respiración, con silbidos de pecho y la dermatitis atópica. Esta encuesta abarcó más o menos más de 6,000 alumnos, en donde en todo el país se hicieron fueron más de 60,000 encuestas en todo el país, y los datos que se recogieron pues confirman que las enfermedades alérgicas representan un problema de salud pública a nivel mundial. En algunos estados de la República, por ejemplo, entre Tabasco, en Valle de México, reportaron el 40%. En nuestro estado de Jalisco tuvimos 3 centros que realizaron este tipo de encuestas y se reportó aproximadamente más del 15% al 18% en rinitis alérgica y más del 13% en asma bronquial. Y en dermatitis afortunadamente un rango bajo en 1%, que va a la par de la media mundial. Esto abrió para que se hicieran gestiones y de acuerdo a la legislación sanitaria se diera como un problema de salud pública en nuestro país. ¿Por qué? Porque muchos de los recursos son encausados tal vez incorrectamente, porque al no tener métodos de prevención, no tener métodos de identificación, de hecho, este foro es algo muy importante porque muchos de los pacientes que nos están escuchando en estos momentos probablemente se identificarán con todos estos síntomas que nosotros estamos mencionando. Sí. De tal manera de que es algo tan común que necesita pues probablemente más educación, más información, y con esto se abatarían muchos costos. En algunos, por ejemplo, institutos de seguridad social, los costos por asma son impresionantemente altos, que esto va de la mano con aquellos pacientes que cuidan a sus niños, que dejan de trabajar porque el niño está enfermo, que consumen recursos, que consumen, por ejemplo, broncodilatadores y adicionalmente algún antibiótico. Entonces, en situaciones farmacoeconómicas, esto es altísimo y podemos incidir en métodos más preventivos y precisamente diagnosticando nuestro panorama en todos los estados, en todas las regiones del estado, podemos tal vez encauzar a estos pacientes a centros como los hospitales civiles, que tenemos centros de alergia. Y sí. Vamos a este espacio comercial y continuamos aquí en TV Médica. No se vayan.